El vestido de novia de Marisol brillaba como nieve bajo el sol implacable de Durango, pero sus manos temblaban sosteniendo el ramo de azahares que había tejido esa madrugada. Era 20 de marzo de 1858, y toda la élite de San Cristóbal del Valle se había reunido en la catedral para presenciar su matrimonio con Ricardo Mendoza, el abogado más codiciado de la región. Pero algo estaba terriblemente mal. Ricardo llevaba 3 horas de retraso. Los murmullos entre los invitados habían evolucionado de curiosidad a lástima, y luego a algo peor, diversión cruel. Marisol podía sentir las miradas como agujas clavándose en su espalda, podía escuchar los susurros que no se molestaban en ocultar. Pobre tonta, realmente creyó que alguien como Ricardo Mendoza se casaría con ella. Es bonita, pero no tiene ni un peso. Solo tiene ese terrenito en las montañas que heredó de su abuelo loco. Dicen que su hermana Beatriz es la verdadera de la familia. ¿Por qué Ricardo no eligió a ella? Cada palabra era un latigazo, pero Marisol mantenía la barbilla alta. Su padre, don Miguel Herrera, sudaba copiosamente junto al altar, su rostro enrojecido mezclando vergüenza con furia contenida. Su madre había dejado de llorar hace una hora. Ahora solo miraba fijamente al vacío como si quisiera desaparecer. Pero la persona que más dolor causaba a Marisol era su hermana menor, Beatriz. Sentada en la primera fila vestida de azul cielo, Beatriz tenía una expresión que Marisol no podía descifrar. No era compasión. No era tristeza por su hermana humillada. Era algo más oscuro, más satisfecho. Lo que Marisol no sabía era que Beatriz había estado esperando este momento durante meses, porque ella había sido quien había convencido a Ricardo de abandonar a su hermana. Y la razón no era amor, sino algo mucho más siniestro. El terreno sin valor que Marisol había heredado contenía un secreto que cambiaría el destino de todos los involucrados. Cuando Ricardo finalmente apareció, no vino solo. Entró por las puertas de roble con pasos seguros, pero a su lado caminaba el padre Sebastián con expresión sombría. La iglesia entera contuvo el aliento. Marisol Herrera, la voz de Ricardo resonó por la catedral con frialdad que heló la sangre de todos los presentes. He venido a informar que no puedo continuar con este matrimonio. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las vigas del techo. Marisol sintió que el mundo se inclinaba bajo sus... «Perdón», murmuró, su voz apenas audible. «He descubierto información preocupante sobre tu carácter», continuó Ricardo con tono de fiscal en tribunal. «Información que me ha hecho reconsiderar completamente esta unión». «¿Qué información?». Don Miguel se adelantó, su voz temblando de furia e incredulidad. «Mi hija es una mujer honrada, devota». «Su hija», interrumpió Ricardo girándose hacia toda la congregación, «ha estado visitando secretamente el campamento Apache en las montañas. Ha estado fraternizando con salvajes». El escándalo estalló como bomba. Gritos de horror, exclamaciones de incredulidad, el sonido de abanicos moviéndose frenéticamente mientras las damas fingían desmayos. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. «Eso es mentira», gritó Marisol, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Jamás he ido a ningún campamento Apache». Pero Ricardo sacó un pañuelo de su chaqueta, uno bordado con las iniciales de Marisol. Esto fue encontrado en el campamento Apache por exploradores. «¿Niegas que es tuyo?». Marisol reconoció el pañuelo inmediatamente. Lo había perdido hace 2 semanas en su propia casa. ¿Cómo había llegado a un campamento Apache? Fue entonces cuando vio la sonrisa apenas perceptible en el rostro de Beatriz y comprendió.
Su hermana la había traicionado. Había plantado evidencia, había destruido su reputación, había orquestado toda esta humillación pública. No me casaré con una mujer de moral cuestionable, declaró Ricardo con voz que goteaba desprecio ensayado. Esta boda queda cancelada. Y sin otra palabra se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejando a Marisol de pie frente al altar, vestida de blanco, convertida en el espectáculo más escandaloso que San Cristóbal había presenciado en décadas. El padre Sebastián se acercó a ella, su rostro mostrando compasión genuina. «Hija mía», comenzó. Pero Marisol no podía soportar ni un segundo más de miradas de susurros de lástima falsa. Tomó su vestido entre las manos y corrió por el pasillo central mientras la congregación se apartaba como si su vergüenza fuera contagiosa. Corrió por las calles empedradas, su vestido de novia arrastrando polvo y piedras, hasta que dejó el pueblo. No supo cuánto tiempo corrió. Solo supo que cuando finalmente se detuvo, estaba en las montañas junto al arroyo donde su abuelo solía llevarla cuando era niña. Se dejó caer junto al agua y por primera vez en horas se permitió llorar. Lloró por la humillación, por la traición de su hermana, por el futuro destruido. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que la sacudían como hojas en tormenta. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible. Pasos. Levantó la vista y a través de sus lágrimas vio una figura emergiendo de entre los árboles. Un hombre alto, de piel bronceada, cabello negro cayendo hasta sus hombros. Vestía ropa de cuero trabajado y en su rostro había cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Una Marisol debería haber sentido miedo. Todas las historias de terror que había escuchado sobre los apaches deberían haberla hecho correr. Pero estaba demasiado cansada, demasiado rota. Y había algo en los ojos de este hombre que no era amenazante. Era reconocimiento, como si él también conociera el sabor de la traición. «No llores por hombres que no merecen tus lágrimas», dijo en español claro con acento apenas perceptible. Su voz era profunda, tranquila. «El que te abandonó hoy te hizo un favor, aunque todavía no puedas verlo». «¿Quién eres?», susurró Marisol, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. El hombre se arrodilló a distancia respetuosa, no amenazante. «Mi nombre es Takoda. Significa amigo de todos en mi lengua. Aunque he aprendido que ese nombre es una mentira». Hizo una pausa, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad que la hizo temblar. «He estado observando tu tierra, el terreno que heredaste». Marisol frunció el ceño. «Mi terreno no vale nada, solo rocas y árboles secos. Eso es lo que te dijeron». Algo en su voz hizo que Marisol prestara atención. «¿O es lo que querían que creyeras?» Antes de que pudiera responder, escuchó voces acercándose. Voces que reconoció. Su padre, algunos hombres del pueblo, probablemente buscándola. Takoda se puso de pie en un movimiento fluido. «Si quieres saber la verdad sobre tu tierra, sobre por qué realmente te traicionaron hoy, encuéntrame aquí mañana al amanecer». «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó Marisol. Takoda la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Porque yo también fui traicionado por alguien en quien confiaba. Y porque la verdad que tengo para ti podría destruir a quienes te destruyeron». Y con esas palabras enigmáticas desapareció entre los árboles como sombra justo cuando su padre emergía del camino. Lo que Marisol no sabía era que Takoda no era un apache común. Era el hijo del último jefe de la banda del norte,
un hombre que había sido traicionado y asesinado 10 años atrás por un socio mexicano en un trato de minería. Un socio cuyo nombre era Miguel Herrera. Y el terreno que Marisol había heredado no era solo tierra, era el mapa viviente hacia la mina de plata más rica de toda la región. Una mina que su padre y Ricardo habían estado buscando durante años. Y Beatriz lo sabía. Esa noche Marisol apenas durmió. Las palabras de Takoda resonaban en su mente como campanas. ¿Qué verdad guardaba sobre su tierra? ¿Por qué un apache estaría interesado en un terreno que todos decían que no valía nada? Pero más que eso, había algo en sus ojos que no podía olvidar. Dolor reconociendo dolor. Pérdida reconociendo pérdida. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, Marisol tomó una decisión. Se vistió con ropa simple, dejó una nota para su madre diciendo que necesitaba tiempo sola y salió hacia las montañas. El amanecer estaba pintando el cielo de rosa y oro cuando llegó al arroyo. Takoda ya estaba allí, esperándola como si hubiera sabido que vendría. «Viniste», dijo simplemente. «Necesito respuestas», respondió Marisol, cruzando los brazos. «Dijiste que sabes algo sobre mi tierra. ¿Qué es?» Takoda la estudió durante un largo momento. «Antes de decirte, necesito que entiendas algo. La verdad que estoy a punto de revelarte cambiará todo lo que crees sobre tu familia. ¿Estás segura de querer saberla?» «Mi familia me abandonó ayer frente a todo el pueblo», replicó Marisol con amargura. «No queda mucho que cambiar». Takoda asintió lentamente. «Tu abuelo, el que te heredó ese terreno, ¿cómo murió?» «En un accidente de cacería. Hace 10 años». «Mentira». La palabra cayó como piedra. «Fue asesinado por tu padre y su socio de entonces, un hombre llamado Antonio Salazar». Marisol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Mi padre nunca... Tu abuelo descubrió una veta de plata en ese terreno», continuó Takoda implacablemente, «la más rica que se había visto en décadas. Pero en lugar de explotarla inmediatamente decidió protegerla. Sabía que si se descubría, habría guerra, muerte, destrucción. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Sacó algo de su morral. Era un diario viejo, con páginas amarillentas. Este diario perteneció a mi padre. Él era socio de tu abuelo. Ambos habían acordado mantener el secreto de la mina hasta que pudieran explotarla responsablemente, compartiendo las ganancias con las comunidades locales, tanto mexicanas como apaches. Le entregó el diario a Marisol con manos que no temblaban. «Lee la última entrada». Con manos temblorosas Marisol abrió el diario. La letra era clara, precisa. 20 de febrero de Miguel Herrera y Antonio Salazar me han traicionado. Han matado a Ramón, el abuelo de Marisol, y planean hacer lo mismo conmigo. Dicen que la plata es demasiado valiosa para compartirla con salvajes. Dejo este registro como testimonio. Si muero, que mi hijo Takoda sepa la verdad. La mina está marcada en el terreno de Ramón, pero solo aquellos con sangre pura pueden encontrarla. Miguel y Antonio nunca la encontrarán sin la ayuda de los herederos de Ramón. Marisol sintió que iba a vomitar. «No, no puede ser verdad. Mataron a mi padre 2 días después», dijo Takoda con voz controlada que apenas ocultaba décadas de dolor. «Yo tenía 18 años. He pasado los últimos 10 años buscando pruebas, buscando justicia». «¿Y por qué me lo dices a mí?», susurró Marisol. «¿Por qué no simplemente vengarte?».
Takoda se acercó, sus ojos ardiendo con intensidad que la hizo retroceder. Porque la venganza ciega solo trae más muerte. Porque mi padre escribió en su diario que la hija de Ramón era inocente, que ella y sus descendientes no debían pagar por los pecados de Miguel Herrera. Hizo una pausa y algo suavizó en su expresión. Y porque ayer cuando te vi llorar junto a este arroyo, vi a alguien que había sido traicionada tan profundamente como yo lo fui. Reconocí esa mirada y supe que tenías derecho a saber la verdad. Marisol procesó la información sintiendo como si todo su mundo se reordenara. Ricardo, él sabía sobre la mina, ¿verdad? Por eso quería casarse conmigo. Tu hermana también lo sabe, añadió Takoda. Escuché una conversación hace 2 semanas. Beatriz y Ricardo planearon todo. La humillación pública fue diseñada para destruir tu reputación, para que tu padre te desheredara. Entonces Ricardo podría comprar tu terreno por nada, reclamar la mina y dividir las ganancias con Beatriz. El mundo de Marisol se detuvo. Mi hermana, mi propia hermana, el amor de Ricardo nunca fue real, continuó Takoda con voz suave, como si intentara amortiguar el golpe. Siempre fue sobre la plata, y Beatriz, ella te odia. Marisol te odia porque tu abuelo te eligió a ti, porque te amaba más. Marisol cayó de rodillas, el peso de las revelaciones aplastándola. Todo había sido mentira. El amor, la familia, el futuro que había imaginado. Takoda se arrodilló frente a ella y por primera vez tocó su rostro suavemente, limpiando las lágrimas que caían sin control. Pero hay algo más, dijo. Algo que puede cambiar todo esto. ¿Qué? Sollozó Marisol. La mina legalmente te pertenece. Tu abuelo dejó documentos escondidos que lo prueban. Si los encontramos, si los hacemos públicos, puedes destruir a quienes te destruyeron. Puedes tener justicia. Marisol lo miró a través de sus lágrimas. ¿Por qué me ayudarías? Soy hija del hombre que mató a tu padre, porque no eres responsable de los pecados de tu padre, respondió Takoda con convicción absoluta. Y porque juntos podemos hacer lo que nuestros padres querían, usar esa riqueza para el bien, no para la codicia. Hizo una pausa, y algo profundo brilló en sus ojos. Y porque cuando te vi ayer, rota y hermosa bajo ese sol cruel, algo en mi corazón despertó por primera vez en 10 años. Algo que creí muerto para siempre. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Beatriz los había estado siguiendo. Escondida entre los árboles, había escuchado cada palabra. Y ahora sabía que su plan estaba en peligro. Que Marisol conocía la verdad y que tendría que tomar medidas más drásticas, medidas letales. Durante los días siguientes, Marisol y Takoda buscaron los documentos que el abuelo había escondido. Takoda la llevó a su campamento, una serie de cuevas ocultas en lo profundo de las montañas donde vivía con su pequeña banda de apaches supervivientes. Allí, Marisol descubrió un mundo completamente diferente. No los salvajes que las historias describían, sino familias, niños jugando, ancianos transmitiendo sabiduría. La recibieron con cautela inicial, pero cuando Takoda explicó quién era ella, la nieta de Ramón, el hombre que había tratado de protegerlos, la aceptaron. Tu abuelo era un buen hombre, le dijo una anciana llamada Illana. Nos trató como iguales, no como animales, por eso mi hijo confió en él. Era la madre de Takoda.
Y cuando Marisol vio el dolor en sus ojos al hablar de su esposo asesinado, sintió la conexión de dos mujeres que habían perdido todo por la codicia de otro. Mientras buscaban, Marisol y Takoda se acercaban de maneras que ninguno había anticipado. Él le enseñaba a rastrear, a leer señales en la naturaleza, a sobrevivir en las montañas. Ella compartía historias de su abuelo, recuerdos que ayudaban a Takoda a entender al hombre que había sido socio de su padre. Una noche, sentados junto al fuego, Marisol le preguntó: ¿qué harás cuando encontremos la mina? Cuando tengas la riqueza que tu padre nunca pudo reclamar. Takoda la miró con intensidad que la hizo temblar. Haré lo que mi padre quería. La usaré para ayudar a mi gente, para construir puentes entre nuestros mundos. Hizo una pausa, pero hay algo más que quiero. ¿Qué? A ti, dijo simplemente. Quiero construir un futuro contigo, Marisol. Sé que suena loco, que apenas nos conocemos, pero cuando estoy contigo, siento que finalmente he encontrado mi hogar. Marisol sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. Yo también lo siento. Es como si todo lo que pasó, toda la traición, fue necesario para traerme hasta aquí, hasta ti. Se besaron bajo las estrellas, y en ese beso había promesa de futuro, de sanación, de amor que trascendía mundo. Pero en ese mismo momento en la hacienda Herrera, Beatriz y Ricardo finalizaban su plan. Si no podían tener la mina por medios legales, la tendrían por sangre. Y Marisol tenía que morir. El amanecer llegó con niebla espesa que cubría las montañas como mortal. Marisol despertó en los brazos de Takoda, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la paz. Pero esa paz se rompió cuando escucharon gritos urgentes viniendo del campamento. Takoda, la voz de un joven guerrero apache resonó con urgencia. Soldados mexicanos, vienen hacia aquí. Takoda se levantó de un salto, su instinto de guerrero activándose instantáneamente. ¿Cuántos? 20, tal vez más, y traen a alguien que conoce estos caminos. Marisol sintió un frío recorrerle la columna. Ricardo, él conoce estas montañas. Venía de cacería con mi padre cuando era joven. Takoda la miró con intensidad. Necesito que vayas con Aiyana, mi madre. Ella te llevará a las cuevas más profundas donde estarás segura. No, Marisol se puso de pie, su mandíbula tensa con determinación. No voy a esconderme mientras arriesgas tu vida. Esto es por mi culpa, por mi familia. No es tu culpa, le interrumpió Takoda tomando su rostro entre sus manos. Pero si algo te pasa, si te pierdo ahora que finalmente te encontré. Su voz se quebró ligeramente. El sonido de disparos lejanos cortó su conversación. Los soldados ya estaban cerca. Lo que ninguno de los dos sabía era que este ataque no era solo para capturar a Marisol. Beatriz había convencido a su padre de que los apaches habían secuestrado a su hermana, y don Miguel, consumido por la culpa de sus crímenes pasados y desesperado por redimirse, había reunido un pequeño ejército, pero Beatriz tenía sus propias órdenes secretas para el capitán que lideraba las tropas. Marisol no debía regresar viva. Takoda organizó la defensa con precisión militar. Los guerreros tomaron posiciones estratégicas en las rocas, mientras las mujeres y niños eran evacuados hacia cuevas más profundas. Marisol se negó a irse, insistiendo en quedarse para ayudar con los heridos. Cuando los soldados entraron al valle, el capitán Méndez lideraba el frente, con Ricardo cabalgando a su lado. Pero lo que lo sorprendió fue encontrar no un campamento de salvajes, sino una comunidad organizada, con familias, ancianos, niños. «Alto el fuego», ordenó Méndez, desconcertado. Esto no era lo que Beatriz había descrito.
Takoda emergió de las rocas, sus manos visibles sin armas. Capitán Méndez, no queremos violencia. Aquí no hay secuestro, solo refugio voluntario. Mentira, gritó Ricardo. Tienen a Marisol Herrera contra su voluntad. Fue entonces cuando Marisol apareció, caminando con dignidad hacia el centro del valle. Su ropa era simple apache, pero su porte era de una reina. No estoy aquí contra mi voluntad, declaró con voz clara que resonó por todo el valle. Estoy aquí porque descubrí la verdad sobre mi familia. Una verdad que algunos no quieren que salga a la luz. Don Miguel desmontó de su caballo, su rostro mostrando una mezcla de alivio y confusión. Marisol, hija, qué verdad. Beatriz nos dijo que estos salvajes te habían tomado. Beatriz. Marisol rió sin humor. Padre, Beatriz es quien orquestó mi humillación en la iglesia. Ella y Ricardo planearon todo para que me desheredaras, para quedarse con mi tierra. Eso es absurdo, intervino Ricardo rápidamente. Está claramente perturbada por el trauma. ¿Trauma? Marisol sacó el diario del padre de Takoda de su bolso. El trauma de descubrir que mi propio padre asesinó a mi abuelo por una mina de plata. El silencio que siguió fue absoluto. Don Miguel palideció hasta parecer un fantasma. No, no sabes de lo que hablas, murmuró. Sé exactamente de lo que hablo, continuó Marisol implacablemente. Este diario documenta todo. Cómo tú y Antonio Salazar traicionaron a tu propio padre y a tu socio Apache. Cómo los asesinaron por codicia. Takoda se adelantó. Ese socio Apache era mi padre, y tengo pruebas, testimonios, documentos que demuestran lo que hicieron. Don Miguel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. El capitán Méndez observaba la escena con creciente comprensión. Pero hay más, añadió Marisol, su voz temblando ligeramente. Beatriz no solo planeó mi humillación, planeó mi muerte. Escuché su conversación con Ricardo hace 3 noches, mientras creían que dormía. Ricardo palideció. Eso es una mentira desesperada. Entonces explica esto. Takoda lanzó algo al suelo. Era una bolsita de cuero con polvo blanco. Veneno. Lo encontramos en las alforjas de uno de tus hombres. El mismo veneno que usaron para matar a mi padre hace 10 años. El capitán Méndez recogió la bolsa, examinándola. Sus ojos se endurecieron cuando reconoció la sustancia. Fue entonces cuando todo estalló. Ricardo, dándose cuenta de que todo estaba perdido, sacó su pistola apuntando directamente a Marisol. «Si no puedo tener la mina, nadie la tendrá», gritó, su máscara de civilización cayendo completamente. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Pero antes de que pudiera disparar, 3 cosas sucedieron simultáneamente. Takoda se lanzó frente a Marisol, protegiéndola con su cuerpo. Don Miguel, en un acto de redención desesperada, empujó el brazo de Ricardo, y el capitán Méndez disparó, su bala dando en el hombro de Ricardo, desarmándolo. Ricardo cayó al suelo, aullando de dolor. Los soldados lo rodearon inmediatamente. Don Miguel se acercó a Marisol con lágrimas corriendo por su rostro. «Hija mía», murmuró, «lo que hice, no hay perdón para lo que hice». «No», respondió Marisol, su voz fría, «no lo hay. Mataste a tu propio padre, a un hombre inocente, por codicia. Y luego viviste con esa mentira durante años». «Lo sé», sollozó don Miguel, «y he vivido en el infierno cada día desde entonces. Cada vez que te miraba veía los ojos de tu abuelo acusándome.
Takoda se adelantó. Hay una manera de enmendar parcialmente lo que hiciste. Confiesa públicamente, devuelve lo que robaste, y deja que la justicia siga su curso. Don Miguel asintió lentamente, derrotado. Lo haré, todo. Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras esto ocurría, Beatriz había estado observando desde una colina distante con su propio plan de contingencia. Si Ricardo fallaba, ella misma terminaría el trabajo. Tomó su rifle, apuntó cuidadosamente hacia Marisol, y el disparo resonó por el valle. Marisol sintió algo golpearla con fuerza, tirándola al suelo. Pero no sentía dolor. Cuando abrió los ojos, vio a Takoda sobre ella, sangre extendiéndose por su camisa. «No», gritó Marisol sosteniéndolo mientras él caía. «Takoda, no, por favor». El caos estalló. Los soldados corrieron hacia la colina donde había venido el disparo. Los guerreros apaches rodearon a su líder caído. Ayanna, la madre de Takoda, se arrodilló junto a su hijo con rostro que mezclaba dolor antiguo con nuevo terror. La bala atravesó. Diagnosticó rápidamente un médico militar que viajaba con las tropas. Pero está perdiendo mucha sangre. Marisol presionó sus manos sobre la herida tratando desesperadamente de detener la hemorragia. «No puedes dejarme», sollozaba. «No ahora, no cuando finalmente encontramos la verdad, cuando finalmente nos encontramos». Takoda levantó una mano temblorosa para tocar su rostro. «La mina usa la riqueza para el bien como nuestros padres querían. Cállate», lloró Marisol. «No vas a morir. No te lo permitiré». En la colina los soldados habían capturado a Beatriz. La trajeron de vuelta al valle, luchando y gritando. «Debiste morir», le gritó a Marisol. «Siempre fuiste la favorita, siempre tú». «Llevé años planeando esto», continuó Beatriz, su cordura claramente perdida. «Años convenciendo a Ricardo, manipulando a padre, esperando el momento perfecto. Y tú lo arruinaste todo». Don Miguel la miró con horror. «¿Qué has hecho, Beatriz? ¿Qué hemos hecho todos?» Pero mientras la familia se desmoronaba, Takoda luchaba por su vida. Y Marisol, arrodillada junto a él con sus manos cubiertas de sangre, hizo una promesa silenciosa. Si él sobrevivía, dedicaría su vida a cumplir el sueño de sus padres. Usaría la mina para construir puentes entre mundos, para que las muertes, las traiciones, finalmente tuvieran significado. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Marisol. Takoda fue llevado a la cabaña mejor equipada del campamento, donde el médico militar y Ayanna trabajaron juntos para salvar su vida. La bala había atravesado limpiamente, milagrosamente sin tocar órganos vitales, pero había perdido mucha sangre. Marisol se negó a moverse de su lado. Sostuvo su mano. Le habló constantemente, le recordó todas las razones que tenía para vivir. «Tenemos que encontrar esos documentos», le susurraba. «Tenemos que hacer justicia por nuestros padres. Tenemos que construir ese futuro que imaginamos». Hizo una pausa, lágrimas rodando por sus mejillas. «Tenemos que tener la familia que ambos merecemos». Fue en el tercer día cuando Takoda finalmente abrió los ojos. «Marisol», murmuró con voz ronca. «Estoy aquí», respondió ella, besando suavemente su frente. «Siempre estaré aquí». Mientras Takoda se recuperaba lentamente, el mundo exterior se transformaba rápidamente. Don Miguel, fiel a su palabra, confesó públicamente sus crímenes. El escándalo sacudió toda la región. Familias poderosas se vieron implicadas. Fortunas construidas sobre sangre fueron expuestas.
Ricardo fue arrestado por intento de asesinato y conspiración. Beatriz fue declarada mentalmente inestable y confinada a un asilo para recibir tratamiento. Y don Miguel, después de devolver todo lo que había robado, se entregó a las autoridades. Antes de ser llevado, pidió ver a Marisol una última vez. «No espero tu perdón», le dijo, encadenado pero con ojos finalmente claros. «Lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que tu abuelo te amaba más que a nada en el mundo, y tenía razón al confiar en ti». Sacó un papel doblado de su bolsillo. «Esto es un mapa. Tu abuelo me lo dio la noche antes de que yo lo traicionara. Me dijo que si algo le pasaba, debía dárselo a su heredero de confianza. Debí dártelo hace años, pero la codicia me cegó». Marisol tomó el mapa con manos temblorosas. «¿Por qué dármelo ahora? Porque ya no quiero vivir con más mentiras», respondió don Miguel. «Y porque espero que tú hagas lo que yo no pude, honrar la memoria de un buen hombre». Cuando don Miguel fue llevado, Marisol desarrolló el mapa. Era exactamente lo que habían estado buscando, la ubicación precisa de la mina, junto con documentos legales que probaban la propiedad compartida entre su abuelo y el padre de Takoda. 2 meses después, cuando Takoda se había recuperado completamente, siguieron el mapa. Los llevó a una cueva oculta en el terreno de Marisol, donde encontraron no solo la veta de plata más rica de la región, sino también cartas de su abuelo y del padre de Takoda, documentando su visión compartida. No querían la mina para enriquecerse, sino para crear un fondo que ayudara a ambas comunidades, mexicana y apache, para construir escuelas, hospitales, puentes literales y figurativos entre mundos que habían estado en guerra durante generaciones. «Esto es lo que realmente nos dejaron», dijo Takoda, leyendo las cartas con lágrimas en los ojos. «No solo plata, sino un sueño de paz». Marisol tomó su mano. «Entonces hagámoslo realidad». El proceso legal tomó meses, pero con las pruebas que tenían y el apoyo del capitán Méndez, quien había quedado impresionado por la comunidad apache, finalmente se reconoció la propiedad compartida de la mina. Marisol y Takoda se convirtieron en socios, no solo en negocios sino en vida. Se casaron en una ceremonia que combinaba tradiciones mexicanas y apaches, con el padre Sebastián y los ancianos apaches bendiciendo la unión. 3 años después, el valle donde Takoda había vivido oculto se había transformado en próspera comunidad. La escuela que construyeron educaba a niños de ambas culturas en ambos idiomas. El hospital que fundaron trataba a todos sin importar raza o capacidad de pago, y el fondo que establecieron había sacado a cientos de familias de la pobreza. Marisol, ahora madre de gemelos que llevaban nombres tanto mexicanos como apaches, observaba el atardecer desde el porche de su casa, una casa construida en el punto exacto donde Takoda la había encontrado llorando años atrás. Takoda se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿En qué piensas?» «En Ricardo», respondió Marisol honestamente. «En cómo su traición fue el mayor regalo que pudo haberme dado». «¿Lo visitas aún?» Marisol asintió. Ricardo estaba en prisión, cumpliendo 20 años. Pero sorprendentemente Marisol lo visitaba ocasionalmente, llevándole libros, hablando con él sobre redención. «Dice que finalmente entiende lo que perdió», murmuró Marisol. «No la plata, sino la oportunidad de ser parte de algo bueno. ¿Y Beatriz? Los médicos dicen que está mejorando. Lentamente. Tal vez algún día pueda perdonarme por ser quien nuestro abuelo eligió». Takoda la giró para mirarla de frente. «Sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? La elección de tu abuelo, la locura de Beatriz,
Nada de eso fue tu culpa. Lo sé, respondió Marisol con sonrisa que finalmente llegaba a sus ojos. Y sé que todo, cada traición, cada dolor me llevó exactamente donde necesitaba estar. Aquí conmigo, aquí contigo, con nuestros hijos, construyendo el sueño de nuestros padres. En la distancia, el sol se ponía sobre las montañas que alguna vez habían sido símbolo de división, pero ahora eran puente entre mundos. Y en el valle, niños mexicanos y apaches jugaban juntos, ajenos a las barreras que sus abuelos habían erigido. La historia de Marisol había comenzado con humillación en un altar, con traición familiar, con muerte casi segura, pero había terminado con amor que trascendía culturas, con justicia que sanaba heridas antiguas, con comunidad que probaba que la paz era posible. Y cuando sus gemelos preguntaban sobre el día de su casi boda, Marisol les contaba la verdad. El día que me humillaron frente a todos, fue el día que mi verdadera vida comenzó, porque ese día aprendí que lo que otros creen que es tu destrucción puede ser tu liberación, y que el amor verdadero no te encuentra en un altar de mentiras, sino en la verdad más profunda de quien realmente eres. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer